Hola, 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 hola a todos, muy buenos días a todas mis amadas hermanas, a quienes escuchen este devocional del día de hoy, día sábado, agradeciendo al Señor por esta hermosa oportunidad que nos tiene en estos devocionales que tenemos cada semana en Saetas, y también con las princesas del Señor aquí, reconociendo que este Dios al cual servimos, al cual alabamos, es el motor para vivir. Cristo Jesús es nuestro motor. Y damos gracias al Señor por ello. Es por eso que les invito para que oremos inmediatamente al Señor y le pidamos la revelación, la gracia y que la palabra del Señor sea emanada por Él para nosotras. Así que les invito a orar al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias damos, Señor mi Dios, porque estamos reunidas. Tenemos el gran privilegio, Señor mi Dios, de estar aquí, de ser una escogida, de ser una elegida de su parte, Señor mi Dios, para poder escuchar esta su palabra. Gracias, Señor mi Dios, por los privilegios. Gracias, Señor mi Dios, por su bondad. Gracias, Señor mi Dios, por su amor. Queremos, Señor mi Dios, pedirte en esta mañana que usted nos lleve, Señor mi Dios, siempre en amor, Señor mi Dios, en dirección, y que sea su Espíritu Santo manifestado, Señor, en nuestras vidas, sabiendo, Señor mi Dios, que buscamos, Señor mi Dios, la gloria suya. Queremos, Padre del cielo, que sea manifestado su amor, el amor de Cristo, Señor mi Dios, en nosotros. Queremos, Padre del cielo, que sus enseñanzas, Señor mi Dios, sean repartidas, Señor mi Dios, y nos ayude, Señor mi Dios, para edificación de nuestro espíritu, Señor mi Dios, de nuestras vidas, de nuestro crecimiento. Gracias damos, Papito Santo, Señor mi Dios, porque usted es bueno. Presentamos este tiempo por medio de Cristo, nuestro Salvador Jesús. Damos gracias a nuestro buen Dios por esta mañana, por un día más de vida, ¿cierto? Porque Él es muy bueno. La palabra del Señor. Nos vamos inmediatamente al libro de Gálatas. Y cuando nos vamos a Gálatas, se nos viene solamente un pensamiento. Y vamos bien, porque en Gálatas Pablo nos habla claramente. El Señor nos habla por medio de Pablo aquí acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y aunque es una palabra repetitiva, aunque es una palabra necesaria para el creyente, no la vamos a dejar pasar, porque es necesaria que nosotras, como hijas del Señor, andemos como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y nunca está de más reiterar ese consejo que Dios tiene para nosotros, sus hijas. Entonces dice el capítulo 5, versículo 16, dice así en Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, aquí en Gálatas nosotros vemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y es la lucha que hoy día nosotros tenemos que enfrentar. Hoy día nosotros enfrentamos esa lucha. ¿Por qué? Porque sin duda que los deleites, los deseos de la carne son más apetitosos. Hay una profesora que siempre nos dice a nosotros: ¿qué vamos a reflejar? Nosotros, ¿qué reflejamos? ¿Vamos a reflejar más la carne o el espíritu? Y nos dice la profesora: si usted alimenta más la carne, va a reflejar más la carne. Si usted alimenta más el espíritu, va a manifestar el espíritu. Es por eso que nosotros en nuestras disciplinas espirituales, como la oración, como la lectura de la palabra, como el ayuno, como la adoración, la alabanza, debe estar en continuo en nuestra boca. Es por eso que nosotros debemos tener en conciencia cada día esta palabra en nosotros. Nos falta como hijos del Señor cada día alimentar y alimentar y alimentar más, porque a veces tenemos que forzar estas disciplinas espirituales. Más Dios quiere que esto sea continuo. Dios quiere que nosotros podamos estar
como dice aquí, digo pues, andad. O sea, aquí el pueblo de Gálatas le advertía, andad en el espíritu. Sin duda que se estaban desviando. Cuando Pablo advierte al pueblo ahí, estaban recién ellos creyendo en una doctrina así que venía apareciendo de este evangelio de Cristo. Era algo nuevo para ellos. Se convertían inmediatamente y creían, pero después ya se iban con la liviandad de poder, y hasta el pueblo de Israel le sucedió eso. Imagínense 40 años en el desierto y entre medio de esos 40 años pasaron tantas cosas, siendo de que ellos vieron cosas extraordinarias. Nosotros en nuestras vidas, cuando llegamos a los caminos del Señor, Él nos llama. Nosotros hemos sido llamados. Nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Señor nos recibió. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos recibe y nos hace sus hijos. Pero tenemos que ser verdaderos hijos para que no nos deslicemos. Y dice el Señor aquí, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, muchas veces nosotros satisfacemos más la carne, ¿cierto?, que andar en el espíritu, porque uno dice, pero si nadie se da cuenta. Sí, nos damos cuenta cuando andamos caminando más en la carne que en el espíritu. Sí, nos damos cuenta, los demás sí nos damos cuenta. A veces somos nosotros quienes no nos damos cuenta, pero los demás sí. Así es. Entonces dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, entonces chocamos. Si andamos en la carne, no vamos a andar en el espíritu. Si andamos en el espíritu, sí se nota y no vamos a andar en la carne. Entonces, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira aquí, nombrarlas nomás: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Y dice, con sus pasiones y deseos, está muerto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que se note, ¿cierto? Que se note. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí es clara la palabra del Señor. Es muy clara, porque el Señor nos llamó a libertad, a despojarnos de eso que antes nos mantenía esclavos. ¿Cierto? La carne nos mantenía esclavos, los que han llegado del mundo, ¿cierto? Y a libertad fuiste llamado, ¿cierto? Porque en Cristo nosotros hemos recibido el Espíritu, la carne, la batalla que se vive, ¿cierto?, dentro del creyente, y abarca todas las personas. La lucha es si se rendirá a las inclinaciones de la carne y volverá a someterse al dominio del pecado, o si cederá a la exigencia del Espíritu y continuará bajo el dominio de Cristo. O sea, están esas dos, en la balanza. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos de Cristo o somos de la carne, del pecado? Si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que atrás éramos pecadores. Bueno, todavía nos queda pecado en nuestra vida, pero cuando nosotros decidimos estar
en Cristo, nosotros tenemos una nueva oportunidad cada día de renovar nuestras misericordias. Entonces eso quiere decir de que a pesar de nuestras insuficiencias como carne, pero si lo estamos pecando con alevosía, hay que tener cuidado, porque a lo mejor no hemos nacido de nuevo. Porque si caemos y con intención lo hacemos, o sea, a lo mejor estamos solamente practicando, no estamos generando. Y que el Señor nos bendiga a nosotros para que nosotros podamos. Nos nombró claramente aquí la palabra, la intención que nosotros como hijos del Señor debiésemos tener. Entonces nosotros debiésemos quedarnos con las obras del Espíritu, o sea, con el fruto del Espíritu. Y nos dice, más el fruto del Espíritu es amor. A ver, hágase un análisis, haga una lista. Tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, tengo benignidad, tengo bondad, tengo fe, tengo mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor nos bendiga. Qué lindo es darnos cuenta de que este contraste que manifiesta la palabra del Señor, que no existe en otra parte de la palabra. A mí me gustan también los proverbios, porque hace siempre un contraste entre el sabio y el necio. Y eso nos manifiesta que lo que nosotros sabemos elegir, nosotros tenemos esa elección. ¿Quiero ser un necio o quiero ser un sabio? Y sin duda de que la razón del hombre me lleva a elegir siempre lo que me conviene, porque el hombre naturalmente va a buscar a su conveniencia. Pero la palabra del Señor también nos conviene y nos dice, ¿dónde quiero estar? ¿En el espíritu o en la carne? No, es que yo quiero voy a ir a la fonda este fin de semana, voy a pasarlo bien y después por el domingo voy a la iglesia. Que el Señor nos ayude. Hay cosas que no son mal, que no nos van a contaminar, pero no podemos estar en dos lados. No podemos compartir la carne y el espíritu. La carne se contrapone con el espíritu y lo estamos viendo hoy día. Aunque usted crea que se oculta la manifestación de la carne, no se oculta. Se nota cuando un cristiano se está cargando más para un lado que para el otro. Eso se nota la manifestación del espíritu en la persona. Es algo que a lo lejos uno lo ve, se nota. Y el Señor nos ayude a nosotros para que podamos reflejar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aquí dice la palabra del Señor, no hay ningún pasaje de la Biblia que trace este contraste más claro entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu Santo y del que está dominado por la naturaleza humana. Entonces, esa naturaleza humana pecaminosa. Y Pablo no solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer el hincapié en que el espíritu y la carne están en conflicto, sino que también incluye una lista específica de la obra de la carne y del fruto del espíritu. Y vamos a ver así en este estudio donde hablamos de las obras de la carne. La carne se describe la naturaleza humana con sus deseos inmorales. La carne permanece en el creyente después de su conversión y es su enemigo mortal. Entonces, como nosotros decíamos delante, si usted nació de nuevo en Cristo, pero la carne permanece, ¿se pone a pensar usted eso? Permanece haciéndome guerra para que yo nunca me olvide. Somos carne, somos naturaleza pecaminosa. La carne permanece en el creyente y es nuestro enemigo.
Los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces ahí tenemos que ver, somos carne, pero no practicamos las obras de la carne. Ahí está la gran diferencia. Somos espíritu y practicamos las cosas del espíritu, ¿cierto? El contraste con las obras de la carne, esta manera de vivir sin dobleces, llamado el fruto del espíritu, se produce en los hijos de Dios a medida que permiten que el espíritu dirija y ejerza tal influencia en su vida que destruya el poder del pecado, sobre todo las obras de la carne, y caminan en comunión con Dios. Esa es la gran diferencia. Si nosotros, aunque somos naturaleza carnal, pecaminosa, ¿cierto? No va a ser hasta que permitamos nosotros que el Espíritu de Dios nos guíe, vamos a luchar. Por eso es que muchas veces nosotros escuchamos y nosotros dejamos ante el Señor nuestras necesidades, porque a veces nuestras capacidades no son suficientes, Quizás la carne pesa mucho, pero más el Espíritu de Dios permanece con nosotros para siempre. Ahí hay una gran diferencia. ¿Qué obras de la carne conocemos? Dice, los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios, por lo tanto se deben oponer resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que el creyente libra mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacerlo. Entonces el Señor nos ayude. ¿Qué decía aquí en la palabra del Señor? Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras. O sea, ese enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras y acciones violentas, contiendas, disensiones. ¿Qué es la disensión? Es decir, una introducción a la enseñanza divisorias, no respaldadas por la palabra. Sí, hay algunos que hacen esto también. Herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías. Ahí, por ejemplo, es decir, las orgías son fiestas, parrandas excesivas y contundentes, cualquiera, con alcohol, con drogas, sexo y todo eso parecido. Eso también es malo. Todo en exceso es malo. Por eso nosotros debemos diferenciar lo que nos hace bien para el espíritu, para nosotros como creyentes, y lo que nos aparta. La carne nos aparta del espíritu, porque no podemos estar reflejando carne ni reflejando espíritu al mismo tiempo, porque éstas se contraponen. Ya aprendimos hoy día que se contraponen, chocan. Entonces, en el espíritu, en el fruto del espíritu, nosotros vimos todas estas palabras, el amor, el gozo, la paciencia, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, este contraste que debe ser más fuerte, porque nosotros dejamos hoy día y tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Qué lindo, me encantó el tema de hoy día. Qué lindo recordarlo, porque en estos tiempos es necesario de que nosotros nos mantengamos bajo la guía del Espíritu Santo. Ella debe movernos, el Espíritu Santo debe mover nuestro caminar y nosotros reflejarlo. Tenga cuidado, pregúntele a su esposo, pregúntele a su hijo, a su hermana al lado y dice, ¿qué reflejo yo? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Qué reflejo? A ver, ¿cómo me ves? Mírese al espejo, vea cómo se refleja. Y ahí el Señor va a hablarle. ¿Qué es lo que estoy reflejando? Voy a la iglesia, soy bueno con mi familia, pongo alabanza, adoro al Señor. Eso tenemos que hacer. Así que les voy a invitar para que usted haga esa tarea en su vida y pueda ver qué es lo que está reflejando. Pregúntales a otros qué es lo que refleja en su vida y que el Señor nos bendiga. No siempre nosotros nos vemos como nos ven los demás. Por eso, una vez más, me gusta el versículo en Mateo donde habla Jesús y dicen que Jesús crecía en estatura y también en sabiduría, no
tanto para Dios como para los hombres. Entonces los demás veían en Jesús, ¿cierto?, que Él crecía con una autoridad distinta. Y eso nos ayuda a nosotros como ejemplo en Cristo de que también tenemos que reflejar ante los demás. Lo reflejamos. Esperemos que estemos haciendo bien el trabajo y podamos reflejar las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu. Que el Señor nos bendiga. Este es el devocional del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Oramos por su bendición. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, agradeciendo su provisión de su palabra, Señor mi Dios. Atesórela, Señor mi Dios, en nuestros corazones. Bendiga a nuestras vidas, Señor mi Dios, por medio de ella. Gracias damos, Padre del cielo, y que esta semana, estos días que vienen, Señor mi Dios, sean siempre llenos de su presencia. Damos gracias, Señor mi Dios, atesora esta palabra en nuestras vidas. Nos despedimos, Señor mi Dios, con esa bendición que emana del cielo, Señor mi Dios, reflejada en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Un bendecido fin de semana.